la palabra de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Vamos a ponernos de pie en reverencia al Señor. Y vamos a decir cada quien en su lugar así, ¿verdad? Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, porque nos has permitido estar aquí, Señor, delante de tu presencia, y en el mejor lugar donde podemos estar, Señor, en la casa en donde tú habitas, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, este mensaje. Que sea tu voz la que hable, Señor, a los corazones de mis hermanos, los momentos, Señor, que penetre la palabra, que rompa lo que tenga que romper, Señor, que se guarde en el corazón y en el pensamiento, Señor, y que nos sirva, Señor, para que nos consuele, Señor, en los momentos de angustia, así como lo has hecho, Señor. Y para que podamos también consolar a otros, Señor. Cada día, Señor. Pero con tu palabra, no con nuestro entendimiento ni con nuestro consejo, Señor. Amén. Sino con el consejo que viene de lo alto, Señor. Palabra que tiene poder, Señor. Poder de crear, Señor. Poder de cambiar, Señor. Poder de sanar, Señor bendito. Poder de modificar las vidas para bien, Señor. Para aquel que se acerca a ti y cree en ti. Amén, sí, Señor mi Dios. Gracias, Señor bendito, que sea tu Espíritu el que guíe, Señor, y que sea tu voz la que hable, Señor. Amén. Y que no permitas que yo contamine con mi opinión tu mensaje, y Señor, y si es así, Señor, séllame los labios, bendito. Amén. Señor. Gracias, bendito Padre, de todo corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo decimos, amén. Amén. Tomamos asiento. Y hoy el Señor, hermanos, como yo siempre les he dicho, hay que tener toda la semana nuestros oídos atentos, ¿verdad? A lo que el Señor habla y nos da mensajes por ahí sin preguntar, sino a veces escuchamos a las personas y a veces escuchamos testimonios. Y yo en la semana estuve oyendo varias veces esa palabra, y ayer la hermana Marta también la comentó. Y yo dije, qué difícil, Señor, qué duro, Señor, saber este tema. Y me dijo el Señor, no temas, te voy a enseñar. Te voy a enseñar lo que dice mi palabra acerca de. Y el día de hoy al Señor le place hablar sobre los postreros días. Sí. Algunos dentro de la Escritura, algunos le llaman el día del Señor, algunos le llaman los últimos días. El profeta Joel y el profeta Sofonías dicen que es el día de Jehová. El profeta Isaías le llama el postrero de los tiempos. Algunos le llaman el día del juicio final en Apocalipsis. Pero sea cual sea el nombre que hayamos escuchado, hay tres cosas que el Señor nos quiere decir que como creyentes debemos de hacer. Amén. Para ese día del juicio final o los últimos días, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor nos pide hacer es estar preparados. Estar preparados y reconocer en nuestro corazón que si estamos preparados, no debemos de temer en nada el día del juicio final. Y que si estamos preparados y no tenemos temor, entonces no dejar de predicar el Evangelio de la salvación. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 44. Mateo 24, ¿no? 44. La voy a ir leyendo y ahorita la va a leer un hermano. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos, en la noche no va a venir porque esa hora estamos dormiditos, ¿verdad? O en el día no va a venir porque esa hora estoy trabajando, y en la tarde tampoco porque voy a estar descansando. Pero el Hijo del Hombre dice, el mismo Hijo del Hombre da testimonio y dice, prepárate, porque en el momento que menos lo pienses, ahí voy a estar. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Amén.
El 11. El 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debáis, ¿sí, verdad? Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Vamos a Amén. seguir el número 12. Amén. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Amén. El número 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y en paz. Amén. Entonces ahí nos dice el Señor cómo debemos estar preparados para su santa venida. Aquí Pedro le llama el día de Dios. Sí, Pedro. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, porque estamos esperando, según sus promesas, un cielo y una tierra nueva en los cuales sí mora la justicia. Por lo tanto, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Jesucristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. ¿Sí? ¿Va a pasar? No, está bien. Entonces el Señor nos pide, ¿verdad? Estar preparados, estar con una vida irreprensible, estar sobre todo en paz. Porque dice ahí mismo al final, porque su tardanza y su paciencia es para que todos seamos salvos. Pero querido, no debemos empezar a prepararnos cuando escuchemos, cuando nos digan, o cuando nosotros pensemos que estamos viendo señales de los fines de los tiempos, sino que debemos estar preparados a diario. Amén. A diario, en nuestro Amén. diario andar. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, donde el Señor nos dice que debemos estar preparados como ese siervo fiel y prudente de que habla el Señor. Vamos a Mateo 24, versículos 45 y 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Fíjense cómo quiere el Señor encontrarnos. Dice, te he puesto allí en mi casa para que des alimento. ¿Y cuál es el alimento? La palabra del Señor, ¿verdad? Bendito, decíamos en la mañana, bienaventurado quiere decir bendito. Bendito es aquel siervo el cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo su voluntad. Debemos estar preparados para ser como esas 5 vírgenes prudentes que, estando velando en la noche, se levantaron con su lámpara encendida a recibir al esposo. Y está en el siguiente capítulo, en Mateo 25, del 1 al 12. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron
y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. ¿Qué número es? Mateo 25 del 1 al 12. 25 al 1 al 12. Y entonces fíjense, en el versículo 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas, las prudentes y las no prudentes, y se han quedado dormidas. Y cuando se oyó el clamor de que ahí venía el esposo, llaman a salir a recibirlo. Tardándose el esposo, todos duermen. Pero dice Pedro en la segunda carta, lo acabamos de leer: la tardanza de Dios y su paciencia es para nuestra salvación, no es por otra cosa. Debemos hacer así. Ahí mismo en Mateo 25 dice que debemos de ser como esos dos siervos a los cuales se les asignó a unos 5 y a otros 2 talentos. Y está en Mateo 25 del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Amén. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Que estemos preparados, hermano.
Porque los que estemos preparados seremos como esos dos siervos, que podremos entrar en el gozo del Señor. Dice la palabra, fíjense, que se fue lejos el Señor de esos siervos. Dice en la palabra, en el versículo 14 donde iniciamos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Qué tan lejos está el cielo? Está lejos. ¿Y qué tan lejos está la morada de Dios? Está lejos. Pero antes de irse los llama y les dice, ten esto y haz con ellos que crezcan. ¿Qué les habrá dado el Señor? Acuérdense un talento. ¿Por qué dicen que el siervo enterró el talento? Porque un talento era el equivalente a 20 kilos, lo que cabe en una cubeta. Imagínense que le dan una cubeta de oro o de plata. Por eso dice, el siervo tuvo miedo y dijo, mejor lo entierro y lo guardo y no hago nada con lo que me ha dado mi Señor. Y comete un error, ¿verdad? Porque no es fiel en lo poquito. Y entonces el Señor le dice, pues tampoco vas a ser fiel, ¿verdad? En lo mucho. Te vas para allá, en donde va a haber lloro y crujir de dientes, porque no estuvo preparado. Debemos estar preparados ahí mismo para terminar el tema, como para ser apartados como esas ovejitas que el pastor separa de los cabritos. Mateo 25 del 31 al 46. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. El Señor dedica un capítulo y medio a explicarnos cómo debemos estar preparados, hermanos. Hace cuatro explicaciones, 4 parábolas sobre cómo va a ser, ¿verdad?, el reino de los cielos a su venida. Y aquí le dan otro nombre también. Aquí ahorita que lo leyó mi hermanito,
Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esos van a ser los días postreros, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer los que estemos preparados en el nombre del Señor? Iremos a la vida eterna. Amén. Y los que no fueron y no estuvieron preparados, al castigo eterno. Entonces el Señor nos dice, vienen los días postreros. Estate preparado. Estate preparado porque yo no quiero que te pierdas. Y si no sabes cómo estar preparado, aquí te pongo 4 ejemplos. Sé cómo es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor le dejó en cargo su lugar para que él hiciera su voluntad, el siervo la hizo y cuando el Señor vino lo encontró haciendo su voluntad. Sé cómo es así con vírgenes prudentes, las cuales sí, al ver la tardanza del novio se durmieron, pero cuando el novio llegó y escucharon el clamor, estaban listas con sus lamparitas para recibirlo. Sé como esos siervos a los cuales le di 5 y 2 talentos, esas bendiciones para que las hicieran grandes, esas bendiciones, y cumplieron con ello. Y yo les dije entonces, denles esos 5 talentos, porque fueron fieles en lo poco, van a ser fieles para mí allá en la vida eterna. Y sé como esas ovejitas que van a ser separadas de los cabritos, las que hicieron su voluntad, van a ir a la vida eterna. Las que no tuvieron misericordia por las personas y por su prójimo, van a ir al castigo eterno. Pero si estamos preparados, hermanos, y nos esforzamos por prepararnos, dice el Señor, no tengas temor. Aunque la palabra de Dios es dura y dice en Hebreos 9:27, así está establecido. El hombre va a morir y después el juicio. Y va a morir una sola vez. Y fíjense, hermanos, y esto, con el permiso del Espíritu Santo, es una idea muy personal. Yo digo, sí, a lo mejor el día del juicio está tardando, porque el Señor tiene un propósito. Pero el día de mi juicio final va a ser el día en que el Señor me llame y tenga que entregar mi vida, ¿verdad? Porque ahí ya no me voy a poder preparar. Ahí ya no voy a poder alabar. Porque dice la palabra que voy a estar como dormido. Y dormido no podemos hacer nada. Ese va a ser el día en que yo voy a estar esperando el juicio final. Cuando ya no pueda alabarle, que ya no pueda ser misericordioso con los demás. Cuando ya no pueda estar ahí dando su palabra cuando Él llegue. Y entonces hasta donde yo hice por su misericordia, Él va a tener establecido si fui oveja o si fui cabrito, ¿verdad? Entonces, para un creyente como nosotros que amamos al Señor de todo corazón, que les hemos entregado nuestras vidas, es importante saber que si estamos preparados, no vamos a temer. Dice la palabra, y lo voy a citar yo en Lucas 12:32. Él le dice a sus discípulos, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una vez predicamos de ese tema. Lucas 12:32 dice, no temas, manada pequeña, porque a nuestro Padre que está en el cielo le ha placido daros el reino. Quiere decir que somos herederos de ese reino celestial, porque a nuestro Padre celestial le ha placido dárnoslo. O como dice Lucas 21, del 27 al 28. En lo que lo buscan y lo citan, dice el Señor que va a venir. Y cuando Él venga, entonces levantemos nuestro rostro y nos alegremos porque nuestra redención está cerca. Lucas 21, del 27 al 28. Dice así, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén.
Fíjense, cuando vengan al Hijo del Hombre venir en los días finales, y cuando las cosas que han dicho que van a pasar comiencen a suceder, es Lucas 21. Lucas 21 del 27 al 28. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, entonces no tengas miedo, sino levántate. Amén. Y alza tu cara y ten alegría porque tu redención está así de cerca ya de llegar. Fíjense, el Señor hablándole a sus discípulos, el fin de los tiempos viene, el fin de los tiempos viene, el fin de los tiempos viene. Y los discípulos obviamente en su humanidad le dicen, Señor, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y qué señal va a haber? Y es entonces que el Señor les dice, vendré en una gran nube con poder y en gran gloria. Pero les alienta, no tengas miedo, tu redención entonces va a estar cerca. ¿Cómo consuela el Señor a esos discípulos asustados que escuchan los infieles? Se van a ir ahí a donde hay dolor, llanto y crujir de dientes. Los que no estén preparados se van a ir ahí donde hay castigo eterno, el fuego consumidor. Por eso que se asustan y dicen, dame Señor, ¿cuándo? Prepárate, porque ni siquiera yo sé qué día va a ser, dice el Señor. Una vez más Jesús en Juan 14, del 2 al 4, Juan 14, del 2 al 4, se dirige a sus discípulos y les dice así. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dice, perdón, qué bonito mensaje les da una vez más el Señor a sus discípulos. Juan 14, del 2 al 4. Primero les dice en el versículo 1 que no se turbe su corazón. Ya creen en Dios, crean también en lo que yo les digo, crean también en mí. Y si yo les digo que en la casa de mi Padre muchos lugares hay, si no fuera cierto, yo mejor no se los hubiera dicho. Así que me voy, pero a preparar un lugar para vosotros. Y si yo me voy y preparo lugar para vosotros, vendré de nuevo. ¿Cuándo? En los últimos días. Amén. En los postreros días. En el día del Señor. Vendré otra vez y te tomaré, para que donde yo esté, tú también estés. Y saben a dónde voy. ¿A dónde? A la casa de su Padre. Y saben el camino, dice el Señor. Amén. Mas uno de ellos, dice en el versículo 5, con quizá incredulidad, con ingenuidad, o con lógica, o porque todavía no entendía, dice Tomás al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. No había puesto atención Tomás. El Señor había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y para allá voy. Amén. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? ¿Cuál es el camino, Señor? Y el Señor, en lugar de enojarse con Tomás, puede decirle, pon atención, Tomás, estoy predicando. Deja de distraerte, Tomás. Dice el Señor este bello versículo. Jesús le dijo, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hermoso versículo. Amén. Así de simple, yo soy el camino. Recuerda que dice el mismo Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Eso está en Mateo 7:21, por si lo quieren anotar. No todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí viene la tercera parte de lo que tenemos que hacer pensando en los días. Mateo 7:21. En los días postreros. 1. Estar preparados. 2. Si estamos preparados, no tengamos temor porque es el día de nuestra redención. Amén. Y 3. No todos los que digamos Señor, Señor, que estemos congregándonos, que estemos en la iglesia, que nos juntemos, que leamos la Biblia, entraremos al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Amén. Amén. Y su voluntad, fíjese, yo una vez le pregunté a alguien, ¿cuál es la voluntad del Señor? Y me dijo, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Porque así dice el versículo. No, ahí dice cómo es, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Y fíjese que dice Juan 3:16, que todos sabemos. De tal manera amó Dios al Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree No se pierda. no se pierda, Tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Y miren, vamos a hacer más bonito el versículo, leamos el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque el mundo sea salvo por él. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Enviarlo, no para condenar, sino para ¿para qué? salvarnos. Para salvarnos, Amén. ¿verdad? Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, amén. Dejen, voy a mi ancla. Que tenga vida eterna, ¿verdad? Dice en el versículo 21, digo del 17, del 18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. Amén. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta va a ser la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Cuando venga ese día, Señor, y vengas en poder, en gloria y con tu luz, nosotros vamos a salir a la luz para decir que se refleje tu luz en mí y para que veas que yo he hecho tu voluntad, Aleluya. su voluntad del Padre. Gloria a Decía el Dios. salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Verdad? Qué bonito, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Decía nuestro Señor cuando enseñó a orar a los discípulos, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Esa es la voluntad del Señor. Vamos a ver Juan, ya que estamos en Juan, vamos a ver Juan 6, del 39 al 40. Y se los voy a citar, ya lo tengo aquí preparado, en lo que lo buscan. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Amén. Todo aquel que crea en Jesús no se pierda, Amén. La vida eterna. que resucite cuando en el día Amén. postrero, en ese día, Amén. en esos últimos días, verdad, que dan tanto temor, que nos dé gozo que lleguen esos días. Amén. Aleluya. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Fíjense, todo lo que me diere, todas esas almas que mi Padre me da, no pierda yo ninguna, sino que las resucite. Esa es la voluntad. Y esta es la voluntad, que todo aquel que me vea, aparte de aquellos que le ha dado su Padre,
y crea en mí, tenga vida eterna. Aún así decían los judíos, versículo 41, murmuraban, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Bien equivocados los judíos. Te resucitaré en el día postrero. Solamente no tengas miedo, no tengas miedo. Haz la voluntad de mi Padre y advierte a aquellos que no creen de lo que va a pasar. Si no han hecho en su vida la voluntad de Dios, si no se han arrepentido y si no han creído en nuestro Señor Jesucristo, tengan cuidado porque vienen los postreros días. Dice en Efesios 1:13, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella vida eterna. Efesios 1:13. Si lo quieren leer, está bien, hermano. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué promesa? La vida eterna y la resurrección, ¿verdad? Amén. Sí. Se tarda la promesa, se tarda el tiempo, tarda el novio en llegar, tarda el Señor en regresar a los siervos. Pero dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y dijo todos, procedan Al al arrepentimiento. arrepentimiento. Amén. 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 Sí, es que siempre dicen que van a llegar los últimos días y nunca pasa nada. El Señor está retardando la promesa porque quiere que te arrepientas. Amén. Lo que dice ahí, para que todos procedan al arrepentimiento. Y todos somos todos. Y le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas, debemos advertir a los demás, pero sin contienda, Amén. con mansedumbre, Amén. para que sean liberados de aquel que los tiene atados. Amén. Segunda de Timoteo 2:24. ¿Ya se cansaron, hermanos? Seguimos leyendo. no, Amén. No. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. ¿Tu hermano? ¿Lo tiene? Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y Segunda de sufrido, Timoteo 2, 24 al 26. Perdón. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Fíjese cómo el Señor nos dice, prepárate, no tengas miedo, haz la voluntad de mi Padre y también advierte sin contienda, sino amablemente para con todos, lo que nos cae bien y lo que nos cae mal, Y lo que nos hagan mal. aptos para enseñar. ¿Y cómo vamos a ser aptos para enseñar? Buscando en la palabra del Señor. Con mansedumbre. Y con mansedumbre, con ese espíritu suavecito que corrige a los que se oponen a la palabra de Dios. Y tenemos que decírselos porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y no va a ser por ellos, va a ser porque quizás Dios les conceda Amén. que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo, amén. Amén. ¿Y para qué? Lo más importante, que se den cuenta que están cautivos a voluntad del diablo y están atados con un lazo a él. Todo sin murmuración y sin contienda. Porque recordemos, hermanos, cuando las primeras veces que nos hablaron de Jesucristo, lo aceptamos a la primera. No. Pusimos pretextos.
De eso ya predicamos, está en el YouTube. Muchos. Fue el 19 de octubre, porque hasta le escuché la prédica. No todos van a entendernos, no todos van a comprendernos y no todos van a aceptar la palabra del Señor. Pero quizás, dice la palabra, Dios les conceda que se arrepientan. Amén. Mientras hagamos la voluntad de Él, prediquemos y vamos a dar advertencias. Atento, está atento, dice el Señor. Vela, no tengas temor. El día de tu redención, el día del juicio, va a ser el día en que tú vas a estar más cerca de mi gloria. Advierte a otros que la venida de Jesucristo está cerca. Predica el Evangelio. Y para terminar, hermanos, vamos a leer una hermosa promesa de parte de nuestro Señor mismo en el libro de Sofonías, capítulo 3, del 14 al 18. Sofonías 3, del 14 al 18. Perdón. Mientras lo buscan, les voy a ir diciendo lo que narra ese versículo, esa porción. En ese día de Jehová, canta, da voces de júbilo, gózate, regocíjate, porque tus juicios han sido quitados, porque tus enemigos fuera están. Sofonías 3, déjenme leerle otra vez, del 14 al 18. Gózate, porque tus juicios han sido quitados y tus enemigos fuera están, porque Jehová está en medio de ti. Así que no temas y que tus manos no se cansen, porque Jehová está en medio de ti, y Él te salvará, y Él también se gozará con alegría, y callará de amor, y se regocijará en ti con cánticos. Qué hermosa promesa. Vamos a leerla en Sofonías 14 al 18. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a los que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Amén. Vamos a leer el 20, yo lo voy a leer. En aquel tiempo yo os traeré, dice el Señor. En aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aleluya. Amén. Está bien bonita esta promesa. Canta en esos días, en el día del juicio, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón, porque Jehová ha apartado tus juicios. ¿Qué decía la palabra? Primero vamos a morir, y después el juicio. ¿Qué dice el Señor? Tu juicio, mira, ha sido apartado. Tus Aleluya. enemigos nunca más los vas a ver, han sido echados fuera. Nunca más verás el mal. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay mal. Amén. Nunca más veremos el mal. No se debiliten tus manos. Sigue trabajando. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. ¿Quién? Jehová. Él se gozará. Y fíjense, Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Que lleguemos al cielo, hermanos. Bendita sea la voluntad de Dios. Y que Jehová esté contento. Aleluya.
con alegría y Amén. diga, llegaste. Terminaste la carrera. Déjame canto regocijándome por ti. Imagínense qué hermosa promesa. Meditemos eso, hermanos, para que cuando oigamos de los días postreros no haya preocupación en nosotros, sino gozo, que ya se acerca nuestra redención. Pero preparemos, estemos listos todos los días, no tengamos temor si es que sentimos que estamos preparados, y advierte a los demás. Que nunca se te olvide advertirle a los demás que el día del Señor está cerca. Y que digan, eso siempre dicen y no pasa nada, porque el Señor está esperando que tú te arrepientas. Amén. Sin contiendas, Amén. con Mansedumbre. mansedumbre. Recuerden que están atados a los lazos del Amén. diablo. Amén. No van a querer entender. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Esta ha sido su bendita palabra el día de hoy. Amén. Y vamos entonces a cerrar el servicio con una bonita oración. Hermano, Dios les bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Cada uno ahí en su lugar puede hacer un altar. Derrame su corazón delante del Señor y hablemosle al Señor de nuestro corazón diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza, Padre Santo. Gracias porque, en cierta manera, Señor, gracias porque nosotros no tenemos que estar preocupados, Señor, para el día que tú vengas, Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza, Señor, de que estamos en tus manos, Señor, de que te hemos conocido, de que seguimos, Señor, tu voluntad, Padre Santo, esforzándonos, Señor, aunque a veces en el mundo, Señor, hay situaciones, Señor, que nos hacen preocuparnos, Padre, pero gracias, Señor, porque tú has vencido toda adversidad, Señor. Gracias porque tú nos hablas y tú nos dices, Señor, que tú eres paciente hacia con Amén. nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu voluntad, Señor, es que todo aquel, Señor, que crea en ti sea salvo, Padre Amén. Santo. Gracias, Señor, porque tú veniste, Señor, a la tierra, Señor, a salvar, Padre Santo, lo que estaba perdido, Señor. Amén. Y éramos nosotros, Señor. Nosotros estábamos perdidos, Señor. No teníamos esperanza, Señor. No había alguien, Señor, que estaba dispuesto a pagar un precio por nosotros, Padre Santo. El hombre ve nuestros defectos, Señor. El hombre nos juzga, Padre Santo, por las cosas que hacemos, Señor. El hombre en veces, Señor, nos critica, nos desanima, nos tumba, Padre Santo. Pero gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, nuestros corazones, Señor. Amén. Tú sabes que nosotros día con día estamos tratando y esforzándonos, Señor, para llegar delante de ti, Señor. Sabemos, Padre Santo, que nos has entregado talentos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que cuando tú vengas, Señor, te demos buenas cuentas de esos talentos, Padre Santo. Ayúdanos a ser multiplicadores de los talentos, Padre Santo, y no que los escondamos, Señor, sino que al contrario se multipliquen, Señor, y que sean de beneficio, Señor, para nosotros y para todo aquel que está alrededor, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a lo mejor tus discípulos no sabían y no entendían que tú les decías que tú ibas a estar con el Padre, Señor. Ellos no entendían a dónde ibas tú, Señor. Amén. Pero nosotros, Padre Santo, tú nos has enseñado dónde estás, Padre Santo. Que tú estás en el cielo, Señor, y que tú tienes preparada morada para nosotros, Amén. Padre Amén. Santo. Te damos gracias, Señor, porque no somos huérfanos, Señor. Somos hijos adoptados, Padre Santo, en ti, Señor. Y tú tienes esos planes para nosotros, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos dices, Señor, que no estemos preocupados para los últimos días, Señor. Amén. Porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, y nos la sigue dando de que nos arrepentamos, Padre Santo. Y no solo a nosotros, Señor. También en tu amor y tu misericordia nos aconsejas que le digamos a las demás personas, Señor, que se arrepientan. Señor. Que vengan a ti, Señor. Que dejen esa manera de vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a poder ser sabios, prudentes, temerosos, Señor, a que llevemos esa mansedumbre, Señor, que cuando en veces, oh, Señor, nosotros queremos Amén. corregirlos, Padre Santo, sea en el amor a ti, Padre Santo.
así como tú nos amas a nosotros, así como has sido paciente con nosotros, Señor, y así como tú has sido tan fiel con nosotros cuando ves nuestros errores, cuando ves nuestras fallas, Señor, cuando ves que las cosas, Señor, en veces las hacemos, Señor, y sabiendo que no te agradan, Padre Santo, las hacemos, pero tú aún así tienes paciencia, Señor, y retardas tu venida, Padre Santo. Retardas tu venida para que nosotros estemos bien delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar, Señor, que tú viniste a salvarnos, Padre Santo. Que tú diste tu vida, Señor, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a regocijarnos, Señor, y a tener esa hermosa palabra, Señor, esa promesa en nuestro corazón, Señor. Que qué bonito va a ser para nosotros llegar en tu presencia, Señor. Pero más bonito va a ser alegrarte a ti, Señor. Alegrarte a ti cuando lleguemos y nos digas que hemos terminado la carrera, Padre Santo. Que tú nos digas, pasa al gozo de tu Señor, siervo fiel. Sí, Señor Padre. Que tú nos puedas mirar la cara, Señor, y que digas, te esforzaste. Tuviste dificultad. Fue difícil, pero te mantuviste firme. Pasa a la casa, al gozo de tu Señor. Padre, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, Padre Santo. Llegar a tus pies, Señor. Terminar esa carrera, Padre Santo. Aunque sea rastras, Señor. Aunque sea muchos cojos, ciegos. Pero llegar a tu presencia, Señor. Amén. Que quitemos cada día todo lo que nos estorba, Señor. Que tú nos puedas limpiar, Señor, y nos puedas transformar, Señor, en esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Que cada día, Señor, nos parezcamos más a ti, Señor. Amén. Ayúdanos a mermar, Padre Santo. Ayúdanos a mermar nosotros para que tú te puedas ver en nosotros, Padre Santo. Nos hace falta mucho, Señor. Nos hace falta mucho, Padre Santo, pero te damos gracias, porque lo que tú empiezas, tú lo terminas, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir con ese gozo, con esa tranquilidad y esa seguridad, Señor, de que tú, todas las promesas que tienes para nosotros están a nuestra disposición, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor, porque hay gente que teme, Señor, a los últimos días. Hay gente que teme porque se ven los acontecimientos alrededor del mundo, Señor. El amor se está enfriando, Señor. Amén. Se escucha de pestes, se escucha de terremotos, se escucha de guerras, Señor. Amén. Se escucha todo lo que tú dijiste que íbamos a vivir nosotros en los últimos días, Padre Santo. Y sí, a lo mejor están atentos, Señor, a las señales. Amén. Pero ayuda a los Padres Santos a que estén atentos a tu palabra también, Señor. A que no nada más estén atentos a esas señales, sino a que tú vienes pronto, Padre Santo. Y aquí te vamos a ver, Señor. Y que nosotros vamos a llegar delante de ti, Señor. Y que tú puedas decir todo lo que hiciste lo he hecho a un lado. Todos tus pecados han sido pagados con mi sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios, Entra, Señor Padre. entra a gozarte conmigo, porque esa es la voluntad tuya, Señor, que no nos perdamos, Señor. Tanto nos amas, Señor, que no quieres que nos perdamos. Porque tú lo acabas de decir en tu palabra, Señor. Nada de lo que Dios te ha dado se puede perder, Señor. Amén. Y pedimos, Señor, que nosotros seamos dados a ti, Señor, para que no nos perdamos, Padre Santo. Guárdanos, Señor. Cuídanos, Padre. Fortalécenos, guíanos, enséñanos, muéstranos, Padre bendito. Lávanos y renuévamos, Padre Santo, para que cada día, Señor, tengamos esa seguridad, Padre Santo, de que tu bien y tu misericordia están con nosotros todos los días, Padre Santo. Amén. Señor, si aún tenemos que arrepentirnos de algo, Señor, si aún tenemos que cambiar algo, Señor, muéstranos y revélanos, Señor, qué tenemos que dejar, qué tenemos que cambiar. Y hoy te pedimos perdón, Padre Santo. Amén. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todas nuestras fallas, Señor, porque seguimos fallando, Padre Santo. Porque no podemos llegar delante de ti diciéndote que no cometemos errores y que no pecamos y que no fallamos, Señor. Padre, te pedimos perdón.
Hacemos cuentas hoy delante de ti, Señor. Te entregamos todos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos a que a partir de hoy, Señor, nuestra vida sea diferente. Gracias por esta advertencia que nos das, Padre Santo, porque son bonitas tus promesas, Señor. Pero aún son más bonitas tus advertencias, Señor, porque eso es para que no nos perdamos y no nos desviemos del camino, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Confiamos, Señor, que entramos en este lugar de una manera, Señor, y que vamos a salir transformados, Señor, en otra manera especial, Señor. Atesoramos, Señor, esta palabra en nuestros corazones, Señor. Recuérdanos, Espíritu Santo, en el momento que sea necesaria, Señor, esta palabra que venga a darnos vida, Padre Santo. Ayúdanos a que podamos compartir, Señor, estas buenas nuevas con todo aquel que tú nos pongas enfrente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.